Bueno, bien, amados hermanos, damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí con ustedes. Y vamos a continuar en esta tarde el mensaje que comenzamos esta mañana, titulado Creemos lo que Dios dice acerca de que Cristo viene pronto. Bueno, vimos que la Biblia lo dice. Y ese es el texto clave, tanto en la mañana como ahora. Vamos a tratar de todos leerlo junto conmigo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Señor y amante Padre, te damos gracias por estar nuevamente aquí y te pedimos ahora que nos uses como instrumento y que prepares nuestros corazones para recibir tu mensaje. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así que hermanos, allí vemos que vimos esta mañana que realmente Cristo viene pronto y que si Dios ha retardado o aguantado o ha allí retenido la venida de Cristo es por su amor y su misericordia, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Hay señales que indican que la segunda venida de Cristo está cerca? Sí. En la Biblia están dadas claramente. Y vamos a ver 10 áreas. Una de ellas la vimos esta mañana, solamente la vamos a mencionar. Pero hay señales que indican que la segunda venida de Cristo está cerca, sí. No porque yo lo diga, no porque usted lo diga, no porque lo diga alguien, quien sea, un evangelista, un misionero, un pastor, el que sea. La segunda venida, o hay señales de que la segunda venida de Cristo está cerca, sí, porque la Biblia lo dice y están claramente allí señaladas. El mismo Cristo mencionó estas señales, vamos a ver 10 áreas. Vimos esta mañana el engaño. El engaño es la primera señal dada por Cristo en su mensaje profético y está en los tres evangelios, en Mateo 24, en Lucas 13, en Marcos 13 y en Lucas 21, así que usted lo puede verificar. Ahora vamos a ver la segunda, porque le dijimos que esta noche íbamos a ver las otras 9. Y vamos a ver ahora la caótica situación política, social y económica. Y allí tenemos una de las señales que Cristo dio. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá pestes, epidemias, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 6 y 7. Así que tanto las guerras como las epidemias, y esto que ocasiona hambres y los terremotos en diferentes lugares, ha creado una situación caótica, tanto política, social como económica. Hermano, tal parece que cuando el Señor dijo esto hace 2000 años, estaba viendo el retrato de lo que iba a ser nuestro mundo moderno. Porque acuérdense que cuando esto se dijo, la mayor parte del mundo que hoy conocemos como el mundo occidental, las grandes potencias, no existían. Solamente había un imperio en ese momento, era el imperio romano, pero no había grandes potencias como hoy Rusia, China, Estados Unidos, Japón, Israel y otras más. Y entonces él dijo, vamos a oír de guerras, rumores de guerra, van a haber epidemias, van a haber hambre, van a haber terremotos, y todo esto va a ocasionar una caótica situación política, social y económica. Solamente ponga el noticiero, no tiene que hacer más nada, y usted va a ver cómo esto es una señal que se está cumpliendo al pie de la letra. Hay una situación caótica, pero no hay un lugar en el mundo que no la haya. No es un problema que es un área, no, que es mundial. En todo sentido hay una expectación de angustia en la gente, una angustia provocada precisamente por las situaciones tan difíciles que están pasando, tanto en América Latina como en Asia, como en Europa. Yo quiero leerles en Lucas 21 esto mismo, pero en otra versión, estos versículos que hablan de estos terremotos, esta guerra. Y en Lucas 21, 10 y 11, yo les voy a leer allí lo que dice la versión Dios habla hoy. Siguió diciéndoles Cristo, una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Nunca como ahora esto ha sido una realidad. Habrá grandes terremotos, los ha habido a través de toda la historia. Si usted va al internet, a YouTube, va a encontrar documentales de los grandes terremotos a través de toda la historia. Ha sido desastroso. Hambres, hay hambre, no en todo lugar, en diferentes lugares, pero el hambre está marcado
afectando a millones de personas todos los años. Enfermedades en diferentes lugares. Y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. O sea, no está hablando aquí, está hablando de las señales del fin. Dice que, esto además que lo menciona Lucas, dice que en el cielo habrán cosas espantosas y grandes señales. La versión del 60, Reina Valera, dice que habrá terror y grandes señales del cielo. Nunca como ahora han visto tantas señales de cosas raras que la gente ha visto, ¿verdad? Y producto precisamente de la contaminación que el hombre ha hecho. Hablando de las enfermedades, en la Biblia de las Américas dice plaga. Y en otra versión dice epidemia. Hermano, nunca como ahora ha habido tantas epidemias. En estos días en que estuve de vacaciones, el yerno de mi hija, o sea, el hermano del esposo, pues tiene una niñita que tiene solamente 4 meses. Bueno, ¿saben qué? Padece de reflujo gástrico, o sea, tiene problemas de acidez. Yo dije, ¿y eso es posible? Dice, sí. Y le dije, ven acá, ¿y eso es común? Me dijo, sí. Muchos niños de 4 meses, hay una niña con reflujo gástrico. Es increíble, o sea, cosas que antes no se veían. Las enfermedades están a la orden del día. Hay epidemias mundiales como el SIDA, el cáncer. Miren, mi hijo, ustedes saben que está pasando por esta etapa de cáncer. Cuando usted va a ese lugar donde todos los que van tienen cáncer, porque se están dando diálisis o se están dando quimioterapia, las hay de todas las edades. O sea, claro, ahí no veo niños porque es un lugar de adultos, pero los veo jóvenes, los veo adultos, los veo más ancianos, de todas las edades. Si usted va a un lugar donde se dedique solamente a atender niños, va a ver cuánta cantidad de niños hay con cáncer. O sea, las epidemias están a la orden del día. Ahora, cuando Cristo dijo esto, claro que había epidemias, pero Él quiso decirle, mire, estas son señales, esta señal va a crear tanto las guerras como las epidemias, como el hambre y los terremotos, va a crear una caótica situación política, social y económica. Ahora bien, cuando usted analice estas señales, que son 10 áreas que vamos a mencionar, esta es la segunda, no hay una caótica situación política, social y económica. Bueno, mire América Latina, mire Europa, mire el continente africano, mire la Unión Europea, hermano, es una situación desastrosa causada precisamente por todos estos rumores de guerra. Bueno, ahí está la señal dada y se está cumpliendo al pie de la letra, pero el asunto con esto, que eso fue dicho hace 2000 años atrás, o casi 2000 años atrás, por el Señor Jesús. En la otra área, la tercera, aumento vertiginoso de la maldad, corrupción y violencia. Tal parece que estamos leyendo, o bueno, ya no se lee mucho, tal parece que estamos entrando al internet y viendo las noticias en YouTube, o estamos viendo las noticias en televisión. Bueno, ahora se oye radio, porque cuando usted va en el carro no puede estar entrando al internet, o lo está oyendo en la radio. Hay un aumento vertiginoso de la maldad, corrupción y violencia. Ahora, fíjense lo que dice allí. Esto lo dijo el Señor hace casi 2000 años. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La gente se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Que ya la gente no se está comportando como antes. O sea, ya la gente no es sensible, no practica el amor, no practica la misericordia, no se sobrellevan unos a otros dentro de la iglesia, pero tampoco se sobrellevan dentro de la familia. La gente le pide la cabeza al otro, el hijo le pide la cabeza al padre, el padre le pide la cabeza al hijo, al esposo le pide la cabeza a la esposa. O sea, es algo terrible. Bueno, hermano, eso es por haberse multiplicado la maldad. Pero yo quiero leerlo en otra versión para que ustedes vean. Allí Mateo 24, 12. Escuche bien lo que dice Mateo 24, 12 en otra versión. Dice, Dios habla hoy, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Fíjense cómo esto aclara, porque las versiones, mientras respeten el original, hermano, lo que hace es aclarar. La versión del 60, que la que nosotros tenemos, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero esta Dios habla hoy, dice, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Ahora, la pregunta es, ¿no es verdad que hay mucha maldad? ¿Y no es verdad que la gente ha dejado de tener amor hacia los demás? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero hermano,
eso es profecía bíblica, esa es señal dada por Cristo que va a ser aumentada y que ya está aumentada antes de que Él venga. Ahora, vuelvo y repito lo que dije esta mañana. Estas señales, cuando los discípulos le preguntaron, dinos qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, Él les dio las señales. Pero estas señales que Él les dio, les quiso decir, cuando esto esté al toque, entonces mi venida está a la puerta. Por eso dijimos esta mañana que la venida de Cristo está cerca, o la venida de Cristo está ya próxima, porque la Biblia lo dice y las señales se están cumpliendo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. ¿No se han dado cuenta que eso sucede? Ya las familias no se aman como antes. Se pide la gracia. Bueno, dentro de los creyentes, aunque tristemente también pasa, pues puede ser que haya un poquito más de amor, pero ya usted ve, oye a la familia y oye a un hijo hablando del padre, usted dice, pero será hijo de verdad, porque lo que está diciendo es tan terrible, porque se ha dejado de tener amor hacia el papá, hacia la mamá, y por eso es que la gente ahora está viviendo menos tiempo, porque están invalidando el mandamiento y la promesa de que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta generación que estamos viviendo es la que menos años está viviendo. Los que más mueren en el mundo, ya lo hemos dicho muchas veces, no son los adultos, no son las personas ancianas, no son los enfermos, son los jóvenes, los jovencitos, millones están muriendo. Precisamente porque no aman, porque la maldad que ha llegado a su colmo le ha enfriado su amor. Ya no sienten amor hacia mamá, hacia papá, hacia sus abuelitos. Cuando el abuelito ya está muy viejo, fuera, hay que sacarlo fuera como el traste viejo, hermano. Y entonces uno dice, oye, yo tengo que analizar esto. Dice allí bien claro, y dice que habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. ¿Saben qué? No podemos evitar que la maldad siga en aumento, pero lo que sí podemos evitar es que mi amor hacia los demás se enfríe. O sea, yo tengo que orar porque yo tengo que seguir amando a los demás. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa dice la Biblia que es Dios? ¿No dice la Biblia que Dios es amor? Ahora, ¿ha dejado Dios de amar al mundo a pesar de tanta maldad? No. ¿Sigue Dios amando al mundo a pesar de tanta rebelión, de tanta blasfemia contra Él? No, porque Dios es amor eterno. Hermano, entonces tú y yo tenemos que orar. Señor, permite que en medio de tanta maldad mi amor no se enfríe. Tengo que seguir amando a mis hijos, a mis nietos, a mis suegros, a las nueras, a los yernos, a mis hermanos en la fe, porque es que eso también ha abarcado a la iglesia. Dentro de la iglesia hay uno que le pica la cabeza al otro. Eso no puede suceder, hijo mío. No puede, porque el amor de Dios tiene que estar en mi corazón. Yo no puedo poner como una condición. Si tú quieres que yo te ame, tú tienes que hacer lo que yo diga. Eso no funciona así. Cada uno es como es, y usted tiene que aceptar. Fíjense, los 12 discípulos fueron elegidos. Dígame si los 12 eran iguales. Ninguno era igual al otro. Y los había. Pedro era el impulsivo, Tomás el incrédulo, ¿verdad? Allí también estaban aquellos que quizás no tenían un carácter muy agradable. Tomás era el que quizás no creía mucho. Pedro llegó a negar al Señor a pesar de que le dijo, contigo estaré. Y el único que estuvo al lado del Señor, el único, fue Juan. ¿No verán que soy fuerte? Estuvo 3 años y medio con sus discípulos. Los trató con amor, con compasión, con paciencia, con misericordia, los perdonó, los sobrellevó, y a la hora que más falta le hacía, los dejó solos. ¿No sucede eso hoy en día también? ¿No pasa que a veces cuando estamos en la peor situación nos dejan solos? Pero no estoy hablando de la gente de allá, estoy hablando de la gente de aquí. Eso no podemos permitir. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros, tenemos que amar. Así que el aumento vertiginoso de la maldad, corrupción y violencia. Cristo dio 2 claves proféticas. Dice que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Quiero leer eso allí, hablando de esta maldad, corrupción y violencia. En Mateo 24, los versículos 37 al 39.
Y en la Biblia Dios habla hoy, dice, el versículo 39, pero cuando menos lo esperaban, hablando de los días de Noé, vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en el tiempo de Noé? Que había una corrupción y una violencia, por eso vino el diluvio. Pero la gente estaba viviendo igual que si no estuviera pasando nada. O sea, es como hoy en día. Hay corrupción, hay violencia y es como si no estuviera pasando nada. Fíjense que ya la gente no son sensibles. Atropellan a un niño y dicen, no, eso es normal, todos los días atropellan niños. Se mueren 100 personas de hambre, todos los días mueren personas de hambre. Hacen abuso con un anciano, todos los días abusan con un anciano. Sí, hijo mío, pero tu mente no se puede cauterizar, tú no puedes ser insensible a lo que Dios dice. Esto era lo que sucedía en el tiempo de Noé. Dice que así como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Días de corrupción, de violencia, de maldad. Y dice que cuando ellos menos lo esperaban, vino el diluvio y se lo llevó todo. Porque ellos estaban haciendo todo normalmente. O sea, era como si nada estuviera pasando. Se estaban casando, dándose en casamiento, cada uno en su trabajo. Usted no se da cuenta que tú eres igual. El mundo se está desbaratando, las familias se están desbaratando y todo el mundo anda como si nada. Bueno, ya yo tengo trabajo, yo no me preocupo, ya tengo mi retiro, tengo mi casita paga y no me importa lo demás. Y conmigo sí tiene que importar. Tienes que orar por esos que quizás no tienen un techo donde vivir, que no tienen un salario para poder, aunque sea, tener lo elemental, que son millones. Pero ¿qué pasa? Que estamos como en los días de Noé, el mundo entero. No podemos permitir que eso nos pase a nosotros. O sea, los días de Noé fueron días de corrupción. Lo otro que señaló el Señor eran los días de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pasaba lo mismo. Dice ahí en Lucas, capítulo 17, el asunto es este. Cuando Sodoma y Gomorra, el pecado y la maldad estaba a la orden del día, sobre todo la homosexualidad, pero todo tipo de pecado, no solamente la homosexualidad. ¿Y qué pasaba? La gente estaba como si nada. Y no solamente estaba como si nada, estaba viviendo como si todo eso fuera normal. Hasta cierto punto lo apoyaban. Así que nosotros no podemos permitir que eso nos suceda a nosotros. Dice allí en Lucas 17, 28 al 30. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Gomorra, llovió del cielo, fuego y azufre y todos murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Así que, o sea, ¿qué pasaba? La gente vivía en pecado, como hoy la gente vive en pecado, pero la gente no le interesaba, o sea, no se preocupaba por eso. Es más, a veces en una familia quizás haya muchos hijos, haya muchos sobrinos, haya muchos nietos, viven perdidamente, pero la familia misma vive como si nada tuviera ocurrido. No hay preocupación. Oye, tengo que orar por mi hijo, o por mi nieto, o por mi sobrino que anda en malos pasos. No, no. Eso no es lo que pasaba en los días de Sodoma y Gomorra y en los días de Noé. Que la gente vivía en corrupción, en violencia, en maldad, en el pecado del homosexualismo, el lesbianismo, y la gente estaba como si nada, es más, lo aprobaban. Hoy en día no se dan cuenta cuando entrevistan a la gente, no, yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Claro, Dios ama a los homosexuales, pero odia su pecado, pero la gente ahora apoya a los homosexuales. Dice, no, eso está bien, eso es lo que él eligió. Ustedes saben que ahora hay algo nuevo. Esto es escalofriante. Se llama la ideología de género. Esto se está enseñando en las escuelas en Europa y se está introduciendo en Estados Unidos y en toda América y en otros países. ¿Saben qué es la ideología de género? Es que usted haga como usted se siente. Usted es una mujer, se siente como hombre, haga lo que lo hace un hombre. Usted es hombre y se siente como mujer, haga lo que hace una mujer. Usted se siente como un perro, haga lo que hace un perro. Usted se siente como un caballo, haga lo que hace un caballo. Esa es la ideología de género. Se calcula que hay más de 150 categorías de ideología de género. Fíjate dónde hemos llegado. Entonces la gente ve eso normal y dice, no, esa es su vida, él puede hacer lo que quiere, que me perdona. La vida es un don de Dios. Y nosotros por lo menos tenemos que preocuparnos por nuestra familia, tenemos que preocuparnos por los que pertenecen a la iglesia, pero también tenemos que orar por esos que están allá afuera, para que ellos procedan al arrepentimiento, para que nosotros seamos movidos a misericordia y orar por ellos todos los días. Señor, ábrele el entendimiento. Acuérdense que el motivo por el cual Cristo todavía no ha venido es porque Dios tiene misericordia, queriendo que la gente proceda al arrepentimiento. Hermano, lo que se está viendo en nuestro mundo es terrible, terrible. Pero la gente está ilusionada, sigue en sus quehaceres normales y es más,
los apoya. Dicen, no, eso está bien, que sigan allí, que ellos tienen derecho. No, no tienen derecho. Hay que hablarles de que eso va en contra de lo establecido por Dios. Vamos a ver la cuarta área. Predicación del Evangelio en las naciones. O sea, ¿qué pasó allí? Bueno, acá está bien. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Así que la predicación del Evangelio es otra área. Ahora, ¿qué ha pasado? Ha pasado algo que es increíble, que nadie esperaba. Porque fíjense lo que dice ahí, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Voy a hacer un paréntesis. Esto se va a cumplir 100% en el mundo entero cuando en el tiempo del milenio muchos especialistas en profecía dicen que los 144.000 que van a ser elegidos del pueblo de Israel, porque la iglesia va a estar reinando con Cristo en el milenio en Jerusalén, son los que van a predicar en el mundo entero para llegar a todas las naciones. Pero ahora se está dando testimonio a muchas naciones del único Dios verdadero. ¿Cómo? Bueno, increíblemente están poniendo series de televisión, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en América Latina y también en Europa, en varios idiomas. Series como el rey David, Esther, José, Moisés, y ahora muy pronto va a comenzar la de Josué. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que en estas series que están muy bien hechas, se está dando testimonio a cientos de millones de personas del único Dios verdadero. Eso se repite y se repite y se repite y se repite en esta serie, lo que usted no se imagina, o en esta serie. O sea, no se habla de Israel como que tiene un Dios más, sino se habla de Israel como el que tiene al único Dios verdadero. Cuando yo oí eso por primera vez dije, no, estoy seguro que ahora lo van a censurar. No, lo dejaron, y eso se repite en la serie de Moisés, se repitió no sé cuántas veces, en la serie de Josué, que yo he visto varios capítulos, también se repite, en la serie de David, se habla del único Dios verdadero. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Bueno, hermano, vamos a ir un momentito. Vamos a buscar allí Juan capítulo 17. Juan 17, el versículo 13. Escuchen, ¿qué cosa? ¿Para qué se predica el Evangelio? No es para que la gente tenga vida eterna. Bueno, escuchen lo que dice aquí. Yo sé que usted lo ha oído. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Entonces, ahora se está predicando el Evangelio, no solamente desde los púlpitos, sino desde la televisión. ¿Y saben cuáles son las estadísticas? De cada 10 familias, 7 están conectadas con estos episodios. Y lo más hermoso de todo esto es que gente inconversa lo está viendo. Quizás no lo acepte, pero está oyendo que hay un único Dios verdadero. ¿Y qué dice la Biblia? Y esta es la vida eterna. O sea, el Evangelio se predica para que la gente obtenga la vida eterna o alcance la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien se envía. Así que, de una forma muy clara, se está predicando el Evangelio para testimonio a todas las naciones. La quinta área es el regreso de Israel a su tierra. Hermano, la gente pues ve a Israel hoy allí y no se da cuenta que eso es un milagro. Era prácticamente imposible, tomando todas las combinaciones de posibilidades, era imposible que Israel estuviera su tierra. O sea, si hay un milagro de este tiempo es el regreso de Israel a su tierra, porque no tenía por qué ni existir Israel. Acuérdense que Israel fue esparcido por el mundo en el año 70. Anteriormente a eso estuvo esclavizado en varios imperios, en el imperio egipcio, ahí salió Moisés los 400 años, en el imperio asirio, en el imperio babilónico, en el imperio medo-persa, en el imperio de los griegos, en el imperio romano, que los esparció por el mundo entero. Los judíos, por ley natural, según ¿cómo se llama? Las posibilidades, la posibilidad era nula, era cero de que pudiera subsistir. Porque Hitler pues trató de eliminar, no solamente Hitler, Mussolini, Stalin y todos los dictadores, también cuando la Inquisición se mataron a muchos judíos. Era prácticamente cero la posibilidad de que Israel volviera a existir. Ahora, ¿saben cuándo se predijo de que Israel regresaría a su tierra? De que iba a ser esparcido y regresaría a su tierra antes que Israel entrara a la tierra prometida. Eso se llama profecía, o sea, historia dicha por adelantado. Y voy a leerles lo que dice allí Deuteronomio capítulo 30, versículos 3 al 5. Porque hermano, a veces leemos esto
Y decimos, bueno, está bien, no. Eso es un área profética que se cumplió al pie de la letra y que indica, vamos a ver, que tiene que ver con el tiempo del fin. Lo vamos a ver ahora. Dice allí Deuteronomio 30, 3 al 5. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Acuérdense que ellos iban a ser esparcidos por su desobediencia. Entonces, versículo 3, capítulo 30 de Deuteronomio. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, ponga naciones, a donde tuviera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. No hubo un lugar en el mundo donde no hubiera judíos esparcidos. Porque estaban huyendo para no ser muertos, para no ser maltratados, para no ser quemados, para no ser torturados. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. O sea, Israel regresó a su tierra. Regresaron allí de los campos de concentración. Yo tengo el video, eran esqueletos vivientes, y en solamente unos pocos años, unos 70 años, Israel se le llama la potencia del desierto. Hizo florecer el desierto. Agarró allí lo peor de la tierra, lleno de rocas, lleno de pantanos, lleno de desierto, y fue ganándole terreno. Israel es uno de los países en el Medio Oriente más desarrollados y en el mundo en cuanto a tecnología. Pero tiene una sola respuesta: porque es el pueblo de Dios y porque Dios cumplió su promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. El pueblo judío ha sido juzgado y seguirá siendo juzgado hasta que reciba el Mesías, pero sigue siendo el pueblo escogido, y Dios dice: por amor a mí mismo yo voy a seguir amando a este pueblo, y por amor a mi promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el regreso de Cristo de que viene? Bueno, hay una profecía dada en Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12. Por eso, mis amados hermanos, hay que escudriñar la Biblia. Ahora, ¿saben lo que pasa? No es que no se escudriñe la Biblia, es que la gente no lee la Biblia. Y digo esto no solamente de la gente del mundo. Hay gente de la iglesia que además que lee la Biblia el domingo cuando la lectura de los será. Hay que orar, porque hay que leer la Biblia todos los días, aunque sea un versículo, aunque sea un capítulo, aunque sea unos versículos, pero hay que leer la Biblia. Fíjense esta clave profética que dio Daniel aproximadamente unos 600 años antes de que Cristo empezara a dar las señales de que Cristo viniera. O sea, y unos 2000 años, o más de 2000 años, 2600 años antes de que Israel regresara a su tierra. O sea, cuando fue esparcido, porque esto fue dicho antes. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. No, perdón, voy a leer el versículo 7, porque ese es el 4 que lo voy a leer después. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su diestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad del tiempo. Indudablemente está hablando del tiempo de la gran tribulación. Pero escuche lo que dice después. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Porque el pueblo iba a ser esparcido. Hasta que Israel no estuviera en su tierra, no estaría cerca el tiempo de Dios. Porque Israel es el reloj profético de Dios. Ahora bien, ya Israel está ahí. Y lo vimos nosotros, nuestra generación lo vio. En el año 1948 fue declarado Israel como Estado nuevamente en su misma tierra. Un hecho increíble para el mundo. Mucha gente decía que esto era imposible, pero ahí está. ¿Quieren saber si todavía Dios es el Dios de Israel? Busquen en el internet, yo lo tengo grabado, las guerras, busquen la guerra de los 6 días. En el año 1948, acabados de llegar, fueron atacados, vencieron. En la guerra del 67, en 6 días, lucharon contra 3 naciones que eran apoyadas a su vez por otras naciones más, incluyendo Rusia, y en 6 días ganaron la guerra. Hermano, eso es una batalla bíblica, eso no tiene otra explicación, eso fue un milagro, la mano de Dios obrando, punto. Vean, está bien documentado. Se llama Haces de Combate o la Guerra de los 6 días, búsquela como usted quiera, búsquela y véala. Y dígame, eso no es un milagro, sí fue un milagro, porque ese es el pueblo de Dios. Pero eso dice que cuando Israel esté en su tierra, entonces el tiempo de la gran tribulación estaría a la puerta. Entonces eso quiere decir que antes que suceda el tiempo de la gran tribulación, Cristo va a venir por su iglesia. Entonces